En este video presentaremos la química y los conceptos básicos. Para empezar, empezaremos con qué es. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Ahora veremos su historia. La historia de la química se remonta desde la prehistoria hasta nuestro tiempo y está ligada al desarrollo del hombre y su conocimiento de la naturaleza. Los principales descubrimientos son el fuego. El fuego fue descubierto hace 8 millones de años antes de Cristo. El hombre descubre el fuego. 10.000 años antes de Cristo, en Egipto, China e India experimentan con alfarería. 2000 años antes de Cristo, los chinos descubren el electromagnetismo. En 1709 después de Cristo, Fahrenheit fabrica el termómetro de mercurio. Otros descubrimientos o hallazgos importantes son la tabla periódica. La tabla periódica es un aportamiento muy importante a la química, ya que en 1869 Dmitri Mendeleev publica su propia tabla. En 1895 Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En 1920 se descubre el protón y el neutrón. En 2004, por estos tiempos, se experimenta con embriones clonados para la obtención de células madres. Ahora veremos las áreas relacionadas a la química. Las principales áreas relacionadas a la química son la medicina. La medicina se relaciona con la elaboración de compuestos de tratamiento o detección de enfermedades. La matemática, la necesidad de la representación numérica. La biología da a conocer los componentes que constituyen a los seres vivos. La ecología conecta con la idea de proteger al medio ambiente. La física estudia los cambios en la naturaleza como la materia. La ingeniería investiga y produce materiales dependiendo de sus propiedades. La historia proporciona fechas a los eventos importantes en la química, la agricultura en el uso de químicos como fertilizantes, y la geografía al tener ubicación sobre algunos minerales o elementos de la tabla periódica. El método científico es la adquisición activa de información a partir de los sentidos del humano. Se trata de la involucración de la ciencia básica y aplicada, siguiendo un patrón de pasos para obtener la solución de un problema, los cuales pasos son: la observación, es el primer paso, es fijar la atención en un fenómeno u objeto. El segundo paso es el planteamiento del problema, el cual consiste en formular preguntas concretas de lo que queremos saber. Marco teórico, es el tercer paso. Se seleccionan las teorías o conocimientos previos. El cuarto paso es la formulación de una hipótesis, lo cual es una posible explicación tentativa o predictiva de lo que va a suceder. La experimentación. La experimentación es la etapa más representativa. Se arroja información de carácter cualitativo y cuantitativo. Y el último paso es el análisis de resultados. Se hace un análisis de todo esto para llegar a conclusiones que harán verificar las hipótesis planteadas. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupación en el lugar en el espacio. Se clasifican en sustancias puras, las cuales son elementos y compuestos. También hay mezclas que se dividen en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución. Energía interna, de su posición, energía potencial, o de su movimiento, energía cinética. Los tipos de energía son: energía cinética. Es el trabajo realizado por fuerzas que ejercen su acción sobre un cuerpo o sistema en movimiento. Se expresa como la variación de una cantidad llamada energía cinética, cuya fórmula cuya fórmula viene dada por
S igual a un medio mv2. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo. El agua embalsada, que se manifiesta al caer y mover la hélice de una turbina, es un muy claro ejemplo. Las manifestaciones de la energía son la atómica, la mecánica, la sonora, la energía acústica, radiante, térmica, nuclear y eléctrica. Leyes de los gases. Las leyes de los gases son como la de Boyle, la cual consiste en que el volumen es inversamente proporcional a la presión, o sea que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Ley de Charles. El volumen es directamente proporcional a la temperatura, o sea que si la temperatura aumenta, el volumen también. Ley de Gay-Lussac. La presión es directamente proporcional a su temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión igual. Ley combinada de los gases. Es la ley que combina todas las anteriores. La ley del gas ideal es un gas hipotético formado por partículas sin atracción y repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. Estas son las fórmulas en condiciones experimentales. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, ley de Charles, ley general de los gases y ley combinada de los gases. El modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. El primer modelo atómico lo postula Demócrito en el año 400, el cual cree que es una esfera redonda. El segundo modelo atómico es el de Dalton en 1803, que surgió con el contexto de la química, el primero con bases científicas. El tercer modelo fue el modelo cúbico de Lewis, donde los electrones están dispuestos según los verticales de un cubo. Se explica la teoría de la valencia. El cuarto modelo atómico es el de Thomson en 1904, o el modelo con forma de pudín, donde los electrones son como las frutas dentro de la masa positiva. El quinto modelo es el modelo atómico de Rutherford, el primero que distingue entre el nuclear central y una nube de electrones a su alrededor. El sexto modelo es el modelo atómico de Bohr, en 1913, en el que los electrones giraban en órbitas circulares. El séptimo modelo es el modelo atómico de Sommerfeld, en 1916, una versión relativa del modelo de Rutherford. El noveno modelo es el modelo atómico de Schrödinger, en 1926. El octavo es el modelo atómico de Heisenberg, en 1925, quien comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica. Y el modelo en el que estamos ahora es el modelo atómico de Chadwick, en 1932. Confirmó la existencia de otra partícula subatómica de la que se tenían múltiples sospechas, el cual es el neutrón. La configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, y va así, en este sentido. Para hacer una configuración electrónica tiene que ser en este sentido, hasta llegar al número atómico del que está constituido cada elemento. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y rayo diagonal, modelo de Lewis, representación de Lewis o fórmula de Lewis, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puede existir. Los del hidrógeno, carbono, el agua, el etileno y el acetileno. Esos son unos ejemplos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenado por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas grupos. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece.
Esto es todo y gracias por su atención.